Voy a presentarla. Antes de darle paso, Pamela es investigadora del CIESPAL, máster en Ciencias Sociales, con mención en Comunicación por la Flaxo Ecuador. Es licenciada en Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Ha ejercido el periodismo especializado en economía, política y judiciales en las revistas Vistazo y Criterios y en los diarios Hoy Expreso de Quito y Guayaquil, respectivamente. En la actualidad se desempeña también como docente en la carrera de periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Doy paso a Pamela. Quiero recordarles antes a todos nuestros amigos que el hashtag de cobertura en Twitter y en Facebook es #Migracom. Pamela, contigo, por favor. Buenos días. Para mí es muy grato el poder compartir con ustedes algunas ideas sobre la relación entre comunicación, migración y derechos humanos que desde hace un par de años se ha constituido en una relación que tiene interés académico para mí. Esta conferencia toma algunas ideas de la ponencia Migración de Refugio y Derechos Humanos, el rol de los medios de comunicación que preparé para una cita internacional en el año 2010, pero que en esta ocasión ha sido enriquecida con los conocimientos y las investigaciones realizadas durante mis estudios de maestría y de especialización en migración, desarrollo y derechos humanos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia virtual de comunicación, migración y derechos humanos. Bueno, la presencia de los procesos migratorios, me estoy refiriendo a lo que es emigración, inmigración, tránsito, retorno, refugio y desplazamiento, es permanente en los medios de comunicación. De hecho, ustedes pueden observar en la diapositiva número 2 que se encuentran ahí dos impresiones, dos escaneados de las portadas de dos periódicos. El uno es El Universal de México y el otro es de Diario El Comercio del Ecuador. Y yo sobre estos dos periódicos, sobre las versiones electrónicas de estos dos periódicos, he realizado un ejercicio hemerográfico. ¿Por qué tomé Diario El Universal? Bueno, porque México es uno de los principales países beneficiarios de remesas según la Organización Internacional de las Migraciones, y Diario El Comercio del Ecuador, que en la última década, el caso del Ecuador, ha cambiado su perfil migratorio. Y en este ejercicio hemerográfico, lo que yo he podido ubicar en los primeros 15 días del mes de enero de este año es que en Diario El Universal se registraron 23 notas con la palabra migración en titulares. Esos productos periodísticos se refirieron principalmente al tránsito de la frontera México-americana, la política migratoria que empezó a regir en Cuba y el flujo de personas como uno de los principales puntos de la agenda de Barack Obama, quien empezará su nuevo mandato próximamente. En el caso de Diario El Comercio, son 12 notas con migración en titulares, sobre remesas, sobre la reforma migratoria, igual que entró en rigor en Cuba, la decisión del gobierno ecuatoriano de pedir una carta de invitación a los viajeros justamente de ese país caribeño y la política migratoria estadounidense en 2012. A partir de ese ejercicio de monitoreo, es evidente que el fenómeno migratorio se ha constituido en un tema de la agenda mediática alrededor de la cual se está construyendo socialmente a cientos de miles de inmigrantes, entre ellos justamente los ecuatorianos y las ecuatorianas, quienes forman parte de la comunidad latinoamericana con mayor representación en España. En la siguiente diapositiva ustedes van a poder observar cuál es el objetivo de esta conferencia. Bueno, en esta exposición lo que quiero hacer es reflexionar sobre la relación entre comunicación, migración y derechos humanos a partir de 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el tratamiento informativo que está recibiendo este fenómeno complejo en los medios nacionales? La segunda, ¿qué dificultades se pueden presentar al realizar la cobertura de un hecho migratorio y cómo superarlas? La tercera, ¿qué implica producir información mediática sobre migración desde un enfoque de derechos? A partir de la noción de tratamiento informativo, trato de analizar por un lado lo que es el despliegue, es decir, la disposición de los contenidos hechas por el periodista dentro del texto o material audiovisual y el uso de recursos para enfatizar contenidos y por otro lado, además del despliegue, la cobertura, es decir, el ejercicio de relacionar datos y ubicar los mismos en torno a un tema o hecho noticioso. En este caso, viene a ser el hecho migratorio. Si bien son pocos los análisis de contenidos de notas periodísticas sobre migración, así como los análisis de discursos sobre este hecho social en piezas informativas que se han elaborado en el ámbito de la Academia Ecuatoriana, hay datos en esos estudios académicos que junto a las conclusiones de estudios que también se han hecho en España por 2 observatorios, el Observatorio de Inmigración y Racismo y el Observatorio y Grupo de Investigación sobre Migración y Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona y otras investigaciones realizadas en el área de investigación de CIESPAL que no tienen relación con migración, yo me permito sostener que el tratamiento informativo inadecuado no es exclusivo de los hechos sobre movilidad humana, sino que hay dificultades de forma, es decir, de presentación de la información y de fondo en cuanto al uso del lenguaje en títulos y textos que aquejan, por ejemplo, a la producción de periodismo científico o de crónica roja. Esto me permite acercarme a los principios generales de la práctica periodística y al mismo tiempo nos distancia de otros objetos periodísticos como son el medio ambiente o el dolor humano, que tienen que ver con el periodismo científico y el periodismo judicial, por las especificidades de la migración, que requiere desde mi punto de vista ser interpretado por periodistas especializados y desde un enfoque específico. Sobre este tema del enfoque, propongo un enfoque de derecho, más que un enfoque ciudadano, porque como sostiene Maritza Sobrados, la ciudadanía es un concepto que diferencia entre la persona que es nacional de un Estado y la persona extranjera. Por lo tanto, hay contrastes entre los derechos y deberes de ambos, del ciudadano y de la persona extranjera. Voy a pasar al tema de la estructura, que me gustaría que ustedes puedan observar un poco en la diapositiva número 4. En la primera sección de esta ponencia yo voy a mencionar algunos datos y cifras de la migración internacional y voy a puntualizar en los principales cambios del perfil migratorio de Ecuador, con el fin de presentar a la migración como un fenómeno social que es muy dinámico y muy complejo. Luego voy a exponer los hallazgos de las investigaciones académicas alrededor de la producción noticiosa sobre migración internacional y refugio en el caso del Ecuador o migración internacional en el caso de España, para evidenciar que el tratamiento informativo del hecho migratorio presenta gran complejidad, no solamente en el Ecuador, sino fuera del Ecuador. En una tercera parte abordaré las dificultades que se pueden presentar al realizar la cobertura de un hecho migratorio y analizaré las razones por las cuales se requieren periodistas especializados en migración en un momento histórico del periodismo en el cual se están diversificando los espacios de difusión masiva para esta temática. En la cuarta y última sección defino algunas características de la producción noticiosa con enfoque de derecho para sugerir que ese tipo de mirada es una opción para mejorar la calidad de la información mediática sobre la migración internacional. Voy entonces con los datos en relación a la migración internacional, las cifras globales y lo que tiene que ver con el caso del Ecuador. En cuanto a la migración internacional y la migración, ecuatoriana en cifras, como les mencionaba, primero, por destacar que en la historia de la humanidad los movimientos poblacionales han estado siempre presentes. Sin embargo, es en la década de los 60, en lo que llaman justamente Durán y Massey como el periodo de la migración postindustrial, que la migración se hizo global. A partir de ese decenio, los países en vías de desarrollo de África, de Asia y América han contribuido con el mayor número de emigrantes, principalmente a Estados Unidos y Europa Occidental. Y recordar que antes de la década de los 60, Europa Occidental era el destino que había dominado el flujo de personas a antiguas colonias. En resumen, entonces, en el periodo de la llamada migración postindustrial, se han observado variaciones alrededor del flujo de personas, tanto forzadas como no forzadas, que van desde su volumen, sus motivaciones y diversificación de las ciudades de origen e incremento de las diferencias culturales entre inmigrantes y poblaciones receptoras. Entre las continuidades, en cambio, Alejandro Portes registra que hay una correlación urbanismo-migración que se mantiene desde la época medieval, mientras que Castells y Miller se refieren a la permanencia de discriminación alrededor del estatus migratorio. Pueden ustedes observar justamente en la diapositiva número 4 algunas cifras tomadas de la Organización Internacional de las Migraciones. Primero se señala que desde el 2000 al 2010, el número total estimado de migrantes internacionales aumentó de 150 millones a 214 millones, que es la cifra que ustedes tienen en la diapositiva. Es decir, hoy, 1 de cada 33 personas en el mundo es un o una migrante. En un contexto de crisis mundial que se remonta a 2008 con la quiebra de los fondos de inversión del banco francés BNP Paribas y que influyó en las economías de 192 países, las remesas registraron una ligera disminución. Sin embargo,
Las mismas aumentaron en el mismo periodo del 2000 al 2010 de 132.000 millones a 440.000 millones de dólares estadounidenses, que ustedes también tienen justamente en diapositiva, tienen esa información. También podemos ver que el porcentaje de la población mundial constituido por migrantes es del 3.1% y que el porcentaje de mujeres entre la población migrante estimada está en el 49%. En el caso del Ecuador, que es la diapositiva número 6, como bien señala el perfil migratorio del Ecuador del 2011, los procesos migratorios han acompañado históricamente la formación y transformación económica y social del país, pero con el cambio de siglo significó para el Ecuador una intensificación sin precedentes de los flujos migratorios internacionales. En 1999, de hecho, con la crisis político-económica de fines de siglo, se incrementó el número de personas que salieron a Estados Unidos, pero principalmente a Europa y principalmente a España e Italia. En el último lustro, es decir, estoy hablando desde el 2005, en cambio, el panorama migratorio del país está cambiando por el retorno de los ecuatorianos y ecuatorianas en un contexto de crisis mundial, crisis económica mundial. De acuerdo entonces con datos del censo del 2010, 63.888 personas han regresado al país en los últimos 5 años. Y de esa cifra, un 46% ha retornado de España, un 26% de los Estados Unidos y un 6% de Italia, coincidiendo con la distribución de la población emigrante en esos países. Todas estas cifras dan cuenta de que la migración es un fenómeno social, dinámico y complejo, que ha causado el interés no solo para la academia, sino también ha causado un interés de narrarlo. De hecho, desde los medios de comunicación, estoy hablando de los tradicionales, radio, prensa, televisión, y desde los no tradicionales, como podrían ser los que están en Internet, se están construyendo los procesos migratorios por medio de la producción de sentidos que son intercambiables culturalmente, usando el lenguaje, los signos y las imágenes que están por o representan cosas. Es decir, los medios de comunicación están construyendo al sujeto migrante. Esto nos lleva a revisar los hallazgos de los estudios sobre los contenidos periodísticos alrededor de la movilidad humana. Voy a ponerles en pantalla una diapositiva, la diapositiva número 5, que hace referencia al mapa de la migración humana desde 1918 hasta 1998, para que ustedes vayan viendo justamente la dinámica de este fenómeno social tan complejo. Mientras yo me voy a referir a las investigaciones académicas sobre la producción noticiosa de la migración internacional. En el caso del Ecuador, la relación entre migración y comunicación es reciente como un tema de investigación, pese a que el fenómeno migratorio se remonta a la década de los 60, cuando hubo la crisis de Paja-Toquilla y salieron los ecuatorianos pioneros para Estados Unidos. Tengo cifras más o menos actuales al 2008, en las cuales se señala que el 10.2% y el 10.8% de la población ecuatoriana se encontraba residiendo en el exterior, mientras que la población refugiada y solicitante sumó 148.135 personas a 2010. Esto según datos de estudios hechos por Flaxo Ecuador y también por la OIM y el perfil migratorio del Ecuador. En el tema de los contenidos mediáticos sobre migración internacional y refugio, hay 6 investigaciones en el caso del Ecuador, que evidencian, entre otras cosas, que hay una paradoja alrededor de la producción noticiosa sobre el hecho migratorio. La migración es un tema de interés de difusión para los medios de comunicación que, no obstante, no logran cubrir la demanda informativa tanto de los públicos como de las fuentes. Además, hay una tendencia a usar un lenguaje estereotipado, victimizante y racista, que no visibiliza las voces de los actores de la migración. Me estoy refiriendo entonces a los migrantes y refugiados y a los familiares justamente de estos grupos poblacionales, organizaciones que trabajan alrededor del hecho migratorio, el gobierno, la policía, las ONGs, y tampoco se visibilizan las experiencias de estos actores. Como dije anteriormente, eso no es exclusivo de las notas periodísticas sobre migración que se producen en el país. También hay datos sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, en la producción noticiosa en el caso de España, y en el caso del Ecuador, llegando a las investigaciones que hemos hecho en el área de investigación de CIESPAL, como justamente este problema del tratamiento informativo no es exclusivo de
las notas sobre migración, sino en general de las notas periodísticas. En el caso de España, por ejemplo, entre 1995 y 2000, el Observatorio de Inmigración y Racismo evaluó negativamente el fenómeno de la inmigración en España, porque fueron frecuentes los temas sobre las tragedias de los migrantes y los artículos sobre tráfico de inmigrantes. Otro tema fue la delincuencia atribuida a inmigrantes, prostitución y violencia entre inmigrantes, aunque con una frecuencia menor. El tema de los contenidos sobre migración producidos también en España ha sido abordado por el Observatorio y Grupo de Investigación sobre Migración y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con datos más recientes, en el 2008, este organismo concluyó que el tratamiento informativo de la inmigración tendió a representarse desde una mirada tripolar, representada por tres vértices. Por una parte, la cuestión política, es decir, la regularización de las personas inmigrantes, los conflictos, las cuestiones delictivas y la violencia, victimizando sobre todo a los migrantes y las llegadas. Se destaca en esta investigación del 2008 de este observatorio que el gentilicio es noticia continuamente. No muere una persona con nombres y apellidos, agrede, fallece, delinque o es asesinado o delinquido un boliviano, un ecuatoriano o un marroquí. Es decir, hay una idea homogénea del sujeto inmigrante. Al comparar esos hallazgos a la luz de estudios alrededor de producciones periodísticas sobre periodismo científico y medio ambiente que hemos trabajado en CIESPAL en el área de investigación, por ejemplo, se señala, como dice el español José Antonio Alcoseba, que hay una inclinación a reducir las cuestiones ambientales únicamente a noticias sobre denuncias y catástrofes para captar la atención de la audiencia. Además, se ubican esas informaciones en primera plana. Para este autor, esa tendencia se da por la falta de especialización periodística que obliga a elaborar productos y no a seguir procesos. Es decir, se producen noticias, pero no se producen reportajes o informes que nos den esta contextualización alrededor de un hecho, como podría ser el hecho migratorio. Por lo tanto, se los descontextualiza, como decía, de un contexto político, social, económico y cultural específicos. Esta explicación es aplicable al tratamiento informativo del hecho migratorio y por eso planteo como una solución la especialización periodística en migración que abordaré en una segunda parte. Siguiendo con el tratamiento informativo, entonces, es importante destacar que tanto en asuntos científicos como en el asunto migratorio, el periodista debe tomar decisiones para establecer diferencias entre una producción noticiosa adecuada de una que no lo es. Sobre esto, Cristina López dice que aunque un mismo contenido puede difundirse por los diversos medios de comunicación, cada uno tiene un lenguaje específico que no puede ir en contra de los principios de veracidad, verificación, contrastación de fuentes y contextualización. Para esta autora, el problema se presenta cuando se presta, por ejemplo, mayor atención a lo atrayente de las imágenes, que en el caso de la migración podrían ser rostros, por ejemplo, de los niños con carteles que están protestando o protestaron en el caso de la ley Arizona en Estados Unidos, o la posibilidad de generar emociones en los lectores, radioescuchas o televidentes con titulares como 59.266 cubanos llegaron al Ecuador desde el 2006. Los periodistas que escriben sobre migración internacional deben estar conscientes de que este es un fenómeno social que tiene un rasgo estructural sistémico del orden mundial. Es decir, que no solamente se da en sentido sur-norte desde los países subdesarrollados a los países desarrollados, sino también en sentido sur-sur, como en el caso de los refugiados o en el caso de Colombia y Ecuador. Y por razones diversas hay un deseo de mejorar la situación actual de una persona, sí, es decir, las razones económicas, pero también no son los más pobres los que migran, sino que se requiere de un capital económico para afrontar el viaje y un capital cultural que se pone en juego en los países de destino. Actualmente las redes sociales son otra razón para migrar, mientras que en el caso de refugio, los profesionales de la comunicación social debemos reconocer que cerca de 600.000 personas en América Latina y el Caribe se han visto forzadas a salir desde sus países de origen por múltiples razones, que están relacionadas con eventos de violencia, persecución, amenaza, discriminación, intolerancia y por la inseguridad generalizada. Ellos son entonces indirecta o directamente víctimas de múltiples actores. Con estos datos nosotros podemos ir viendo cómo se está construyendo al sujeto migrante.
En el país de origen y en el país de destino, entonces, esa construcción social del migrante evidencia una relación vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Que coincide con lo que plantean autores postcoloniales como Spivak o Homi Bhabha sobre la otredad, entendiendo la otredad como un concepto que es un producto cultural en el cual se evidencian entramados de poder y dominio cultural que se dan en discursos, representaciones y percepciones sobre lo diferente. En el caso de los medios de comunicación, hay que recordar, y específicamente los periódicos nacieron en el sistema capitalista de la mano de las personas reunidas en la esfera de la publicidad burguesa, que se apropiaron de la publicidad reglamentada desde arriba, es decir, del Estado y la Iglesia, para concretar a través del raciocinio la discusión y el debate, la regulación de la sociedad civil. Es así como justamente fueron quedando por fuera el resto de la población, fuera justamente de los burgueses. Y el migrante es parte de ese grupo de excluidos, que aunque han estado presentes en la historia de la movilidad humana, no han sido representados mediáticamente como parte de la conformación de comunidades transnacionales o de la contradicción inclusión-exclusión que tiene la globalización. En el caso, por ejemplo, de la conformación de las comunidades transnacionales, los medios de comunicación no los han visto a los migrantes como sujetos capaces de crear y ejecutar estrategias migratorias en los contextos capitalistas micro y macroestructurales, mientras que en el caso justamente de inclusión y exclusión, que es una paradoja de la globalización, no se ha percibido su situación como una separación económica y social que nació en el país de origen y se mantiene en el país de destino. En definitiva, lo que nos aportan los trabajos que han analizado la producción noticiosa sobre migración internacional es que la construcción de ese otro desde los medios está invisibilizando a individuos migrantes que son parte de redes transnacionales que se vinculan y a su vez son productos de la desigual integración capitalista contemporánea. Es por eso que yo retomo en este momento la idea de una especialización, como lo planteaba ya el autor Alcoseba. Y justamente a través de datos empíricos de mi investigación de maestría, señalo que alrededor de la migración de la comunicación los medios de comunicación están produciendo, pero además hay secciones y programas específicos sobre migración, por lo que es imprescindible reflexionar sobre la construcción de ese sujeto migrante como un no homogéneo ni tampoco como un individuo descontextualizado. En el caso del Ecuador, por ejemplo, hay programas que ya llevan años al aire y que son transmitidos por Internet. Por ejemplo, en el campo radial, el programa Callos y Guatitas, que es un programa transnacional y que además intenta vincular solamente desde su nombre a dos culturas, la ecuatoriana con la española. Y a este programa se suman muchos otros programas desde donde se está produciendo justamente más información, más noticias. Y desde 1999, que yo hacía referencia a la crisis económica política que se dio en el Ecuador, ha habido un incremento gradual de la difusión de noticias, reportajes, crónicas y artículos de opinión en radio, prensa, televisión, justamente sobre el desplazamiento de los ecuatorianos a otros países. Y es por eso que estaríamos nosotros asistiendo a un desarrollo cuantitativo, sí, de la producción noticiosa sobre migración, pero también a un desarrollo cualitativo en el periodismo en los países donde hay procesos de migración e inmigración. Se podría entonces aprovechar esa situación para que emerja la especialización periodística en el tema migratorio. Aunque en las ciencias de la información no hay una subespecialización sobre migración, la elaboración de información específica ya sobre este fenómeno social está relacionado con dos elementos constitutivos de lo que vendría a ser el periodismo especializado. Primero, el contenido informativo clasificado por área temática y lo segundo, las audiencias. Las secciones específicas de un medio de comunicación, por ejemplo, son el sitio donde se desarrollan las prácticas periodísticas especializadas y de allí que yo propongo que se pueda hablar de una subespecialización periodística en migración. El periodismo especializado, en términos generales, se constituyó en uno de los mecanismos de la comunicación de masas para informar sobre un objeto específico de la realidad, a partir de la que se generan noticias. En ese sentido, la producción periodística especializada es responsabilidad de profesionales que conocen la temática. En el caso de la migración, que conocen la diferencia que hay, por ejemplo, entre tránsito, entre
Inmigración, emigración, por ejemplo, que conocen además de la temática, los procesos migratorios, conocen también a esa audiencia específica. Solamente como un dato interesante, en el caso de la audiencia, hice una investigación sobre los periódicos, sobre 3 periódicos nacionales que tienen una presencia en el Internet, y de los datos justamente que pude obtener es que estos periódicos nacionales con presencia en el Internet, que además tienen información sobre migración, con secciones específicas sobre migración, alrededor del 50% de su audiencia están fuera del país. Y al comparar los destinos donde están esa audiencia, coincide justamente con los países de destino donde están los ecuatorianos. Por esa razón, por ejemplo, la audiencia de los periódicos online nacionales, los periódicos ecuatorianos, se puede establecer una relación directa justamente entre lo que vendría a ser un periodismo, una producción periodística sobre migración con una audiencia. Hay una audiencia que está requiriendo ese tipo de información. En todo caso, el dato de la distribución de los periódicos con información de interés para los migrantes me permite ampliar el criterio de 2 autores, Santamaría y Vázquez, de que los inmigrantes legales y los que no tienen documentos pueden ser vistos como una garantía de la existencia de la comunicación masiva que habla de los otros, habitantes de los países de destino o de las diásporas. Aunque ellos analizan el fortalecimiento y desarrollo de los medios tradicionales y en línea de habla española en los Estados Unidos, su planteamiento es importante porque abre la posibilidad de pensar que entre los usuarios de los periódicos en línea están también aquellos que no han obtenido la residencia o la naturalización. Voy a ir a mi planteamiento final, que viene a ser el tratamiento informativo con enfoque de derecho. Reitero que para mí esa mirada es una opción para mejorar el tratamiento informativo del hecho migratorio, que como hemos visto hay datos de la academia que están informando acerca de cómo hay dificultades para cubrir el hecho migratorio al momento de homogeneizar al sujeto migrante, por ejemplo. Y en ese sentido, un enfoque de derecho que yo planteo es un marco conceptual que en lo normativo está basado en estándares internacionales y nacionales de derechos humanos. En lo operativo, busca la promoción, la protección y la ejecución efectiva de esos derechos. En el tratamiento informativo con ese enfoque se deben considerar los principios, por ejemplo, de no discriminación, de equidad, de género, de beneficio social sobre el beneficio mercantil, de la industria mediática, que no hay que ser excluyentes entre emigrantes e inmigrantes y rendición de cuentas. Exceptuando el principio de rendición de cuentas, el periodismo debe ser un canal para informar, y en el caso del periodismo sobre migración, sobre los servicios consulares a los migrantes, el ejercicio de una democracia plena en el extranjero, que va más allá del voto o las estadísticas actualizadas de quienes se han ido o quienes han venido. La rendición de cuentas, en cambio, es un deber que está contemplado en la Ley de Participación Ciudadana en el caso del Ecuador. Más allá de la norma, es parte de la responsabilidad social que tenemos como profesionales, que manejamos un bien común como es la información. Por eso debemos informar con antecedentes y diversidad de voces para que se conozcan los derechos de los migrantes, su participación y sus reivindicaciones. Es decir, visibilizar esa complejidad del hecho migratorio. También nosotros debemos procurar una convivencia tolerante por medio de lo que difundimos y sobre todo en una incidencia social alrededor de la migración. Hay un caso específico que me gustaría tratar, que es el tema del retorno. Ahora, si bien no se ha generalizado en el caso de los ecuatorianos en un contexto de crisis mundial y de crisis española, donde están alrededor de 500.000 ecuatorianos en ese país, el retorno, sea temporal o definitivo, o su posibilidad, requiere de ser visto desde un enfoque de derechos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aunque ese proceso migratorio desde ese país europeo no se ha generalizado, estamos hablando de 63.000 personas, resulta relevante, por ejemplo, su análisis, no solo porque desde la academia poco se ha dicho sobre el retorno, y desde los medios y periodísticamente justamente se puede registrar que la crisis está afectando fuertemente a las poblaciones, a los pobladores en España, a los ecuatorianos allá en España, y a otras comunidades de inmigrantes, quienes están haciendo frente a problemas de desempleo y el drástico recorte de los derechos sociales y de los derechos económicos que el gobierno implementa para reducir el déficit. De manera paralela, hay un endurecimiento de la política migratoria en España y en general de la región europea.
o por ejemplo las personas que están viendo el retorno como una posibilidad frente a una crisis inmobiliaria española que está afectando a 400.000 personas con los desahucios. Entre esos justamente estarían algunos de los ecuatorianos migrantes. Se registran, por ejemplo, algunos de los motivos que han hecho a ciertos grupos de ecuatorianos y de otras comunidades migrantes más vulnerables para ejercer sus derechos económicos y sociales en destino, por lo que el regreso al país, como decía, se vislumbra como la opción más viable. Es ahí donde, en esos contextos específicos donde los periodistas estamos llamados a reflexionar sobre cómo estamos haciendo la producción de información sobre la migración, pero sobre todo cómo estamos construyendo a esos sujetos migrantes. Gracias. ¿Vale? Muchas gracias, Pamela, por tu intervención. En este momento vamos a realizar las preguntas que tenemos de nuestros seguidores en redes sociales. Y la primera pregunta es, quisiéramos conocer, desde redes sociales nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un migrante, inmigrante y emigrante? Bueno, la diferencia está justamente que el emigrante es la persona que sale. Ahora, voy a referirme, la migración puede ser una migración interna y una migración transfronteriza. En ese caso, tendríamos a una persona que está migrando al interior del país como una persona migrante. Tendríamos a un inmigrante como la persona que sale de las fronteras y a un inmigrante como la persona que está llegando a un país. En el caso específico del Ecuador, podría decir, los ecuatorianos emigrantes serían aquellos que salieron, por ejemplo, desde la década de los 60 a Estados Unidos y a fines de este siglo a España e Italia y se convirtieron en emigrantes, pero al momento de llegar a esos países de destino se convirtieron en inmigrantes. Otra distinción que se podría hacer también es la diferencia entre una persona refugiada y una persona desplazada. Una persona desplazada, por ejemplo, está dentro de sus fronteras. Podría ser un desplazado forzado internamente y el refugiado, en cambio, es aquella persona que ya traspasó las fronteras y que por su condición, por ser una persona que es vulnerable en sus derechos, que ha sido vulnerada por situaciones de violencia o de conflictos armados, requiere refugiarse, requiere trasladarse a otro país. Ok, una segunda pregunta que tenemos desde Twitter nos dice, los medios suelen destacar la violencia generada por los migrantes, eso es lo que más se publica, ¿por qué no sale lo positivo? ¿Cuál es el enfoque que generalmente los medios le dan y cuál es tu sugerencia a partir de esto? Bueno, efectivamente, como mencionaba, hay estudios que están recalcando que en el caso de España, por ejemplo, el observatorio, los dos observatorios mencionaban que a los migrantes se los ve desde ese punto, más bien desde una perspectiva más judicial. Es por eso que se los menciona en actos delictivos, en hechos violentos, por ejemplo, violencia intrafamiliar, o también cuando es el caso de muertes, ¿no es cierto?, como la víctima. Y efectivamente eso sucede en España y también de los estudios a los que yo hacía referencia en el caso del Ecuador, también se les ha visto como víctimas, como parte también de esta delincuencia, como la parte violenta. Es parte del tratamiento que se le da desde una perspectiva judicial. Lo que yo estoy proponiendo es que se cambie de perspectiva, que se cambie ese lente de verle al migrante, más bien con una perspectiva, en este caso estoy planteando la perspectiva de los derechos humanos, para ver en el migrante como un sujeto de derechos sociales y económicos, como un sujeto que es vulnerable. En el caso del Ecuador, sale de una crisis económica. Muchas de las personas que fueron a Estados Unidos y principalmente a Europa, por ejemplo, venían ya de problemas estructurales como el desempleo, el subempleo y la pobreza mismo. Pero también salieron otras personas con un perfil socioeconómico distinto. ¿A qué me refiero? Que tenían estudios secundarios e inclusive estudios universitarios que por un contexto de crisis tomaron la decisión de salir. Y entonces, cuando llegan a destino, lo que sucede es que esas historias individuales
o esas historias que pueden ser a través de las redes, que se van conformando grupos de una misma provincia, de una misma ciudad o inclusive de un mismo barrio, llegan a homogenizarse allá. Y la perspectiva de derechos lo que busca es que se complejiza alrededor de la construcción del sujeto migrante. El sujeto migrante no es uno solo, no hay una idea de un ecuatoriano allá en España, que por ejemplo se habla mucho de que son personas que toman, que ensucian, o la idea, el estereotipo de que las mujeres latinoamericanas son más cariñosas y que por eso han entrado al sector de servicio, al servicio doméstico, al cuidado de niños y de ancianos. El enfoque de derecho lo que busca es justamente que se individualicen esas experiencias para tratar de exponer lo que viene a ser la complejidad del fenómeno migrante. Llegar, por ejemplo, a explicar esas causas estructurales que motivaron a las personas a salir de un país, a buscar también, por ejemplo, no solamente causas estructurales, pueden haber sido decisiones que se tomaron por los capitales que tenían, un capital social, sus contactos, sus redes, que le permitieron ver en la migración una posibilidad de una movilidad social. Es decir, el fenómeno de la migración no puede leerse en el caso de los periódicos desde una perspectiva judicial para ver la parte violenta o victimizar a los migrantes, pero tampoco desde una perspectiva también solamente económica, como el sujeto que entrega la remesa, sino que hay más atrás de las historias de los sujetos migrantes. Ok, otra pregunta tenemos desde Twitter que nos menciona ¿cuánto espacio en proporción dan los medios a cubrir migración? Si nosotros podemos observar, bueno, primero no tengo ese dato por estudios académicos, no podría decir, pero lo que me voy a referir es a estudios que se han hecho desde CIESPAL acerca de cómo está la jerarquía, cómo se van ubicando, cómo se hace la distribución de las temáticas. Hemos hecho dos estudios, uno en televisión en el caso de periodismo científico y otros estudios en el caso del periodismo cultural, y ahora estamos trabajando en el tema de género. Puedo mencionar que primero, migración no es un tema de la agenda mediática diaria, donde estarían asuntos políticos o económicos, por ejemplo, o los deportes o la farándula, que ocupan mucho la primera plana de la agenda mediática. Va a depender de las situaciones que se den. Es, por ejemplo, si se aprueba una ley como la ley Arizona en Estados Unidos, va a saltar el tema de la migración a la primera plana. O en el caso de la nueva reforma migratoria de Cuba, en el caso del Ecuador va a estar en agenda porque hay presencia de población cubana en el Ecuador que ha venido sobre todo desde 2006, como mencionaba yo.